Hola, mi nombre es Néstor Isaí Domínguez Delgado y en esta presentación hablaré sobre las generalidades de las enfermedades de trabajo. Este tema es de gran relevancia tanto para el entorno laboral como para la salud pública, ya que las enfermedades de trabajo afectan a un número significativo de trabajadores alrededor del mundo, impactando no solo su bienestar personal, sino también la productividad de las empresas y los costos para los sistemas de salud. Para iniciar, te presento el contenido de esta presentación. Los temas a tratar son los siguientes: introducción a las enfermedades de trabajo, historia, clasificación, diagnóstico y detección de las enfermedades, prevención, casos de estudio y ejemplos reales, las 10 patologías más comunes, conclusiones y recomendaciones. Espero que esta información sea útil y que juntos podamos profundizar en la importancia de reconocer y prevenir las enfermedades de trabajo para asegurar el bienestar de todos en el entorno laboral. Comencemos. Las enfermedades de trabajo son aquellas condiciones de salud que son directamente causadas por el entorno laboral o las actividades realizadas durante el trabajo. Es importante distinguir entre enfermedades del trabajo y accidentes de trabajo, ya que aunque ambos están relacionados con el ambiente laboral, tienen características y orígenes diferentes. Ejemplo: enfermedad profesional o enfermedad del trabajo son causadas específicamente por la naturaleza o el entorno del trabajo, y están relacionadas con la exposición prolongada a factores de riesgos presentes en el lugar. Ejemplos comunes incluyen a la silicosis, que está causada por la inhalación de polvo de sílice en la minería; la hipoacusia laboral, que es la pérdida de la audición causada por la exposición a ruidos intensos; y el síndrome del túnel carpiano, que es el resultado de movimientos repetitivos en trabajos de oficina o manufactura. Estas enfermedades suelen desarrollarse a lo largo del tiempo debido a la exposición continua o repetida. En cambio, los accidentes de trabajo son sucesos repentinos y no planificados que ocurren en el lugar de trabajo o durante la ejecución de tareas laborales, que resultan en lesiones físicas, psicológicas o la muerte del trabajador. Un accidente de trabajo es un evento agudo que puede ser resultado de un error, falta de mantenimiento, condiciones inseguras o comportamientos inseguros. Ejemplos incluyen caídas desde alturas, lesiones por maquinaria, cortes o quemaduras y exposición accidental a sustancias peligrosas. Ahora, un poco de historia. Ya en la antigua Grecia, se reconocía, por ejemplo, que los mineros y fundidores de metales sufrían problemas respiratorios, probablemente debido a la inhalación de polvo y humo tóxico. Y durante la Edad Media, aunque no existía un enfoque sistemático para la salud laboral, se empezó a notar que algunos oficios, como la de los sopladores de vidrio y los trabajadores en procesos de teñido, presentaban problemas específicos de salud relacionados con su trabajo. En 1700, el médico Ramazzini describió una amplia gama de enfermedades relacionadas con diversas ocupaciones, subrayando la importancia de investigar el entorno laboral del paciente al realizar un diagnóstico. Durante la Revolución Industrial, se reconocieron problemas como la neumoconiosis en los mineros, la exposición a químicos tóxicos en la manufactura y la mala ventilación en las fábricas textiles. Y durante el siglo XIX, en el Reino Unido, se estableció la Ley de Fábricas en 1833, que fue una de las primeras en establecer el límite de las horas, así como la ventilación adecuada y la reducción del trabajo infantil. Y en México, antes de la Revolución Mexicana, las condiciones laborales eran extremadamente precarias. No existía una legislación específica que protegiera la salud de los trabajadores, y las enfermedades ocupacionales eran comunes y frecuentemente ignoradas. En 1917 marcó un hito, ya que se incluyó condiciones de trabajo seguras y saludables, la jornada laboral máxima, el derecho a la huelga y la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo. Este fue un primer paso hacia la regulación más formal y amplia de las condiciones laborales en México. En 1970 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y en 1997 se crea la Ley del Seguro Social
en donde se incluyó disposiciones más específicas sobre las prestaciones por riesgos de trabajo, definiendo claramente las enfermedades profesionales y los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores. Las enfermedades de trabajo se pueden clasificar según el tipo de exposición que las causa. Esta clasificación ayuda a entender mejor los riesgos presentes en diferentes entornos laborales e implementar medidas preventivas adecuadas, y a continuación se detallan las principales categorías. Por ejemplo, la primera categoría, que es la exposición química, en este tipo de exposición se refiere al contacto con sustancias químicas tóxicas como gases, vapores, polvos, humos o líquidos, que pueden ser absorbidos por inhalación, contacto con la piel o ingestión accidental. Un ejemplo sería la silicosis, que es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de sílice común en la minería y construcción. Asbestosis, que es una enfermedad respiratoria causada por la inhalación de fibras de asbesto, típica en trabajadores de construcción y demolición. Intoxicación por plomo, que ocasiona daño neurológico y a otros órganos por exposición al mismo, que es muy común en la industria de baterías y pintura. Una segunda categoría tenemos a la exposición física. Este tipo de exposición implica factores físicos del entorno laboral que pueden causar daño, como ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas y presión atmosférica. Un ejemplo son las enfermedades relacionadas con actividades específicas. En este cuadro se detalla los tipos de cáncer ocupacional y sus causas. Por citar algunos, tenemos al cáncer nasal, de senos paranasales y nasofaringio, que lo encontramos en trabajadores relacionados con la carpintería, zapatería o panadería, y estos son causados por agentes como el cromo, níquel, benceno o productos químicos reactivos. El cáncer de hígado, por ejemplo, lo encontramos más en trabajadores de plásticos. Esto por radiaciones ionizantes, cloruro de vinilo, bifenos, policlonados, posiblemente arsénico, disolventes o productos químicos reactivos. O el cáncer de próstata, que lo encontramos en trabajadores de la agricultura y que están ocasionados por el cadmio, arsénico, algunos pesticidas, polvos metálicos y fluidos de labra de metales. O el cáncer de mama, que lo encontramos principalmente en las mujeres, secundario a disolventes, tabaquismo pasivo, bifenidos policlonados, plaguicidas o algún subgrupo de combustión, también productos químicos reactivos o radiación ionizante y no ionizante. O el cáncer de tiroides, que es más que nada relacionado por la radiación ionizante. Una tercera categoría es la exposición biológica, en la cual implica el contacto con microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden causar infecciones u otras enfermedades. Un ejemplo sería la tuberculosis, que es una infección pulmonar causada por bacterias, común en trabajadores de la salud, o también la hepatitis B y C, que son infecciones virales del hígado transmitidas por contacto con sangre infectada, también frecuentes en personal sanitario. O la brucelosis, que es una infección bacteriana transmitida por animales infectados, común en trabajadores agrícolas y veterinarios. Una cuarta categoría es la exposición ergonómica. Esta se refiere a condiciones de trabajo que implican posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas pesadas y otros factores que pueden causar lesiones musculoesqueléticas. Un ejemplo sería el síndrome del túnel carpiano, que es un trastorno de la muñeca causado por movimientos repetitivos, común en trabajadores de oficina y manufactura. Lumbalgia, dolor de espalda baja por esfuerzo físico o posturas incorrectas, frecuente en trabajadores de la construcción
y la logística. O una tendinitis, que es una inflamación de los tendones por movimientos repetitivos o sobrecarga típica en la industria de ensamblaje y trabajo en cintas transportadoras. Y por último, la exposición psicosocial. Esta se refiere a factores en el entorno laboral que pueden causar estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Estos factores incluyen cargas de trabajo excesivas, ambiente laboral hostil o falta de control sobre el trabajo, entre otros. Un ejemplo muy común es el estrés laboral, que es el estado de tensión mental causado por factores psicosociales adversos en el trabajo, común en casi todas las profesiones. El síndrome de burnout, que es un agotamiento emocional y físico por estrés laboral crónico, frecuente en trabajadores de la salud y la educación, o trastornos de ansiedad y depresión, que son problemas mentales relacionados con factores estresantes en el trabajo, comunes en ambientes de trabajo hostiles o con alta demanda. El diagnóstico de las enfermedades de trabajo requiere un enfoque multidisciplinario que combine la evaluación clínica, la historia ocupacional detallada y pruebas diagnósticas específicas. A continuación, se detallan los componentes clave para el diagnóstico de estas enfermedades. Lo primero que se debe hacer es una evaluación clínica y ocupacional. Aquí se incluye el examen médico completo que busca identificar síntomas y signos físicos que puedan estar relacionados con la exposición a riesgos laborales. También se incluye la entrevista clínica, en donde se hacen o se realizan preguntas sobre la aparición de síntomas, su duración y su relación con el tiempo de trabajo, que son esenciales. Y en cuanto a la evaluación funcional, aquí entra la capacidad funcional del trabajador para realizar tareas específicas y se busca detectar cualquier limitación que pueda estar relacionada con una posible enfermedad de trabajo. En la historia laboral y exposición a riesgos, es fundamental para identificar la relación entre la enfermedad y la ocupación del trabajador. Esta historia debe incluir la descripción del trabajo actual y anterior, identificación de exposiciones a riesgos, el uso de equipos de protección personal y la historia de salud ocupacional. Y finalmente tenemos a las pruebas diagnósticas específicas, las cuales se utilizan para confirmar la sospecha clínica de una enfermedad de trabajo y pueden incluir pruebas biológicas, pruebas imagenológicas, pruebas de función pulmonar, pruebas de alergia o sensibilidad y monitoreo ambiental y biológico. La prevención de las enfermedades de trabajo es esencial para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Esto se logra mediante la implementación de diversas estrategias y medidas preventivas que abordan los riesgos desde diferentes perspectivas. Una de las primeras medidas sería la de control en el ambiente laboral. En esta se busca centrar en eliminar o minimizar los riesgos. Y una de las primeras medidas sería la ventilación adecuada, otra el equipo de protección personal y una tercera sustitución de sustancias peligrosas. Otra estrategia es la promoción de la salud y seguridad en el trabajo. Y una de las medidas sería la realización de programas de bienestar laboral, monitoreo de la salud de los trabajadores y fomento de una cultura de seguridad. La tercera estrategia sería capacitación y concientización de los trabajadores. La educación y formación continua de los trabajadores es esencial para mantener un ambiente de trabajo seguro y evitar enfermedades ocupacionales. Una de las medidas que podrían aquí utilizarse serían capacitación regular, concientización sobre riesgos laborales y prácticas de simulación y ejercicios de emergencia. Una última estrategia sería la legislación y normativas en seguridad y salud ocupacional, en donde una de las medidas sería el cumplimiento de normas legales, participación en programas de seguridad y salud, así como revisión y actualización de las políticas de seguridad. Ahora nos vamos con casos de estudios y ejemplos reales. Estos casos
ayudan a comprender mejor los conceptos teóricos y a aplicar las lecciones aprendidas a situaciones prácticas. Uno de los primeros casos que vamos a ver son silicosis en trabajadores de la construcción, dermatitis alérgica de contacto en trabajadores de limpieza y un tercer caso, lesiones musculoesqueléticas en trabajadores de almacén. En el primer caso, tenemos a un grupo de trabajadores de la construcción que desarrolló silicosis tras años de exposición al polvo de sílice, generado durante actividades como corte de piedra y manipulación del cemento. Los trabajadores no contaban con equipo de protección adecuado y la ventilación en las áreas de trabajo era insuficiente. Partiendo de este caso, uno de los errores en la prevención y manejo serían los siguientes. Falta de evaluación de riesgos antes de iniciar las actividades. Ausencia de sistemas de ventilación adecuados para reducir la concentración de polvo. Que no se proporcionó equipo de protección personal adecuado, como respiradores específicos para polvo de sílice, y no se realizaron exámenes médicos periódicos para detectar tempranamente síntomas de silicosis. Una vez diagnosticados los casos de silicosis, se implementaron medidas correctivas como la instalación de sistemas de ventilación local y la provisión de equipo personal adecuado. Posteriormente, se desarrolló un programa de formación para los trabajadores sobre los riesgos de polvo de sílice y el uso correcto de los respiradores. El segundo caso es una empresa de limpieza donde varios trabajadores desarrollaron dermatitis alérgica de contacto debido a la exposición repetida a productos de limpieza con químicos irritantes. La mayoría de los empleados desconocían los riesgos de los productos químicos utilizados y no se les proporcionó guantes ni ropa protectora. Uno de los errores que se identificaron en el manejo fueron la falta de sustitución de productos de limpieza, ausencia de capacitación sobre el manejo seguro de productos químicos, no se realizó una evaluación de la composición química de los productos de limpieza y una vez identificando la causa, la empresa sustituyó los productos químicos agresivos por opciones más seguras y menos irritantes. Se estableció un programa de capacitación sobre el manejo seguro de productos químicos y se suministró el equipo personal de protección necesario. El tercer caso es un grupo de trabajadores de un almacén que presentó lesiones musculoesqueléticas incluyendo tendinitis y lumbalgia crónica, debido a las actividades repetitivas y a la manipulación manual de cargas pesadas sin la técnica adecuada ni apoyo ergonómico. Los errores en la prevención y manejo que se identificaron fueron la falta de evaluación ergonómica del lugar del trabajo, ausencia de capacitación sobre la ergonomía, falta de equipo de ayuda, así como monitoreo inadecuado de la salud de los trabajadores. Una vez que se encontraron los errores en la prevención y manejo, las estrategias y las medidas que se tomaron fueron las evaluaciones ergonómicas regulares, la capacitación continua, la inversión en tecnología y equipos de asistencia, así como la promoción de la salud musculoesquelética. Con base en informes y estudios generales sobre las enfermedades ocupacionales en México, a continuación se presenta una estimación aproximada de la distribución porcentual de las 10 patologías más comunes de enfermedades del trabajo atendidas por el IMSS. La primera es la lumbalgia ocupacional. Esta representa el 25%, debido a las condiciones ergonómicas inadecuadas y el esfuerzo físico excesivo. La segunda es hipoacusia neurosensorial ocupacional, que representa el 15%. Es muy común en industrias con exposición a altos niveles de ruido como la manufactura y la construcción. El tercero es la dermatitis de contacto ocupacional, que representa el 10%, frecuentemente observada en trabajadores que manejan productos químicos, detergentes y otros irritantes. La cuarta patología, neumoconiosis, representa el 8%, afecta a trabajadores en sectores como la minería y la construcción,
donde la exposición al polvo mineral es alta. La quinta patología es por lesiones con esfuerzos repetitivos, que representa el 12%. Esta involucra lesiones musculoesqueléticas como el síndrome de túnel carpiano y tendinitis, prevalentes en trabajos repetitivos. El sexto es el asma ocupacional, que representa el 6%, relacionada con la exposición a agentes sensibilizantes o irritantes en industrias químicas y textiles. La séptima patología son enfermedades musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo, que representa el 10%, incluyen condiciones como bursitis y epicondilitis, debido a sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Un octavo es la intoxicación por sustancias químicas, que representa el 5%, causada por la exposición a solventes, pesticidas y metales pesados en diversas industrias. La novena patología son infecciones de origen ocupacional, que representa el 4%, que comprenden enfermedades como la hepatitis y la tuberculosis, comunes en el sector salud y agrícola. Y por último, enfermedades de la voz por uso profesional, que representa el 5%, frecuente en profesionales que usan la voz de forma constante y prolongada como maestros y locutores. Estos porcentajes son aproximados y pueden variar dependiendo de factores como la industria predominante, las prácticas de seguridad laboral y las políticas de salud en cada región. Por último, haré una recapitulación de los puntos más importantes abordados en este tema. 1. Resumen de las principales enfermedades de trabajo. Las enfermedades de trabajo son condiciones médicas que resultan directamente de la exposición a factores de riesgo en el ambiente laboral. Estas enfermedades pueden clasificarse según el tipo de exposición. 2. Recomendaciones para trabajadores, empleadores y profesionales de la salud. Para los empleadores, es muy importante la evaluación de riesgo, la capacitación y educación, la inversión en seguridad, la cultura de seguridad. Para los profesionales de la salud, es muy importante la evaluación integral del paciente, la detección temprana y la educación y asesoramiento. Esto con el fin de educar a los pacientes sobre los riesgos laborales asociados con sus ocupaciones y asesorarlos sobre las mejores prácticas de prevención y manejo de las enfermedades ocupacionales. Por último, la importancia continua de la educación y la prevención en el ámbito laboral, ya que son pilares fundamentales en la lucha contra las enfermedades de trabajo. A medida que el entorno laboral evolucione, emergen nuevos riesgos y es esencial que tanto empleadores como trabajadores se mantengan informados y proactivos. En resumen, las enfermedades de trabajo representan un desafío significativo para la salud ocupacional, pero son prevenibles con las estrategias adecuadas. Al seguir las recomendaciones y mantener un enfoque proactivo hacia la seguridad y la salud, se pueden reducir considerablemente los riesgos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y eso sería todo. Muchas gracias.